Nosotros somos Enrique Vázquez y María José Flores. Y este podcast se llama Vida de Inmigrantes. Y hoy vamos a hablar de... Estudiar después de emigrar. ¿Vale la pena volver a estudiar cuando emigras o estás muy viejo ya para eso? Bueno, yo soy de las que piensa que siempre vale la pena estudiar, fíjate tú. Pues yo también, yo pensaba lo contrario, pero mírame, después de viejo estudiando. Y nos ha traído grandes satisfacciones, es verdad. Pero refiriéndonos a la pregunta principal del tema de hoy, sobre si vale la pena volver a estudiar después de emigrar, pues yo diría que es cuando más vale la pena hacerlo, especialmente aquí en España. Pues sí, sobre todo, bueno, también es verdad que va a depender de cuáles estudios o qué titulación tenías en tu país de origen. Porque, para ser sincero, no es lo mismo una persona que haya estudiado contaduría, administración, educación, derecho, que alguien que sea ingeniero en informática, programador, experto en SAP, o incluso ingeniero electrónico, ingeniero eléctrico, ingeniero químico, etc. Porque, sobre todo en España, hay carreras que son más fáciles, vamos a decirlo, es posible. Más demandadas que otras, y además hay carreras que exigen obligatoriamente que tengas un título oficial aquí en España y otras en las que no es necesario. Yo creo además que no solamente te capacita para el trabajo, el estudio, ¿no? Sino que cuando tú estudias, cuando tú acudes a un centro educativo, así sea online, pero tienes la oportunidad de compartir con profesores, con compañeros de estudios, conoces mucho más la cultura de ese país y te enteras de cosas que probablemente de otra manera no te habrías enterado. Sí, eso aplica para los estudios, aplica para todo. Mira, estudiaste, vas a una iglesia, te unes a una ONG, te unes a una asociación, vas al bar todas las noches. Definitivamente, al entrar en contacto con personas del país, vamos a hablar en este caso de España, con españoles, por supuesto que amplías tu visión porque comienzas a ver cosas que de otra manera, como tú acabas de decir, no las hubieras visto nunca. Además, estudiar te permite cambiar de trabajo, o por lo menos te abre la puerta, la posibilidad. Si estás estancado, te sientes quemado, si no te gusta, si estás agotado, si sientes que yo no emigré para esto, probablemente tener ese título, esa certificación, te abra puertas que antes lamentablemente estaban cerradas. Sí, pero fíjate una cosa que es importante. Cuando en Venezuela decimos estudiar, ¿en qué pensamos? En la universidad. En la universidad. Y en España, en los países desarrollados, en Alemania, incluso en Estados Unidos, eso no necesariamente es así. Porque aquí muchas veces te sirve más una capacitación técnica que un título universitario. Por ejemplo, tú en Venezuela estudiaste Derecho, tú eres abogado de la Santa María o de la Católica y estás aquí para poder tú homologar Derecho. El Derecho no se homologa, o sea, para tú poder ser abogado en España tienes que estudiar un grado en Derecho de 4 años, un máster en ejercicio de la abogacía de 2 años y después hacer el examen de Estado. Tu título venezolano te va a servir para quizás eliminarte 2 años del grado en Derecho, pero igual vas a tener que estudiar por lo menos 4 años para poder ser abogado en España. Para eso mejor te haces o en paralelo, porque mientras tanto, mientras no tengas el título, de repente no puedes ejercer como abogado, no puedes dar asesoría jurídica de forma legal, ¿verdad? Pero si tú haces una capacitación, instalador de fibra, fumigador, cualquier cantidad de cosas que hay de cursos de formación profesional y muchos de ellos gratuitos, yo te aseguro que vas a conseguir un trabajo bien remunerado, con menos carga laboral, con mejores condiciones que, por ejemplo, estar de Globo o de Delivery. Que además, en esos trabajos que son como el típico trabajo que consiguen las personas que acaban de llegar y están muy bien, es un trabajo tan digno como cualquier otro, pero hay muchas personas también como que se agotan rápidamente, como que, bueno, quieren avanzar un poco y de repente conseguir otra cosa, porque vamos a estar claros que eso tiene una demanda física fuerte. Claro, y eso agota, por supuesto, y entonces quizás antes, cuando antes de la ley de riders, antes de que el gobierno de este socialista hiciera que los riders no pueden ser autónomos, antes ganaban más. Ahora ganan menos y las condiciones son mucho más precarias. Irónicamente, el gobierno le hizo la ley para mejorar las condiciones y lo que hizo fue precarizar el sector. Entonces,
Hombre, o sea, hay que capacitarse porque también, insisto, hay gente que es verdad que llega con su título de Venezuela y consigue unos trabajos espectaculares con tremendo sueldo, tremenda posición, pero hay otros y también depende, insisto nuevamente, de lo que estudiaste allá en tu país de origen. Pero antes de eso, antes de seguir, por favor, quiero recordarles que por favor se suscriban, le den me gusta, dejen su comentario y si quieren también lo compartan con sus amigos. Habrá quien diga que volver a estudiar después de emigrar es muy difícil porque también hay un tema económico de por medio, ¿no? Y el inmigrante no siempre viene con todo el dinero que quisiera haber venido y pues estudiar requiere una inversión no solamente de tiempo, sino también de dinero que se le escapa de las manos. Es cierto que las universidades son costosas y que las privadas no son gratis. Al revés. Perdón, que las públicas, tienes razón, y que las públicas tampoco son gratis, ¿ok? Sin embargo... Pero son mucho más baratas que las claro, privadas. son más baratas, pero vamos a ponernos en la situación de alguien que diga, es que ni siquiera eso lo puedo pagar, vale, pero una persona que de repente piense estratégicamente puede encontrar las maneras de hacer. Por ejemplo, se me ocurre a mí, una formación profesional o una certificación profesional de un nivel medio o superior que sí se consiguen gratuitas. Lo que tienes es que organizarte. Y online. Y online también, que es una posibilidad. Y después que consigas eso, buscas un nuevo empleo que te permita tener mayores ingresos y más tiempo y sin renunciar a tu sueño. A partir de ese nuevo ingreso y esa nueva situación te replanteas la posibilidad de ir a la universidad y esta vez sí lo logras. Lo que pasa es que nosotros de alguna manera creemos que el único, o sea, el paso inmediato es entrar a la universidad y bueno, no te niego que puede ser lo que todos queramos, pero a veces hay como que darle la vuelta un poquito para poder conseguir el objetivo. Claro, y es que de hecho, insisto una vez más, hay que cambiarse el paradigma de que la única manera de conseguir un trabajo digno es con un título universitario. En estos países desarrollados, las carreras técnicas, los oficios, muchas veces tienen mayor estabilidad laboral y mejores condiciones y mayor sueldo que un titulado profesional. No siempre, pero por ejemplo, tú vas a estudiar, mira, carreras que yo no le recomendaría a nadie que estudie en España, periodismo. Con el respeto de María José, que es periodista. Pero es verdad, el periodismo en España es una de las carreras donde hay más porcentaje de personas en desempleo. Pero las carreras de ingeniería, las carreras de IT, de tecnología de la información, programación, big data, análisis de datos, todo eso que tiene que ver con la informática, con la programación, es donde hay más demanda, donde hay más trabajo y donde hay más mejores condiciones laborales. Entonces, y esto lo digo también para aquellos que no han emigrado aún, pero quieren emigrar. Por ejemplo, si tú tienes en este momento 16, 17, 18, 19, 20 años y me estás escuchando y tú quieres terminar tu carrera universitaria antes de emigrar, cosa que está muy bien y lo aplaudo, ve muy bien lo que vas a estudiar, porque de nada te va a servir estudiar periodismo, de nada te va a servir estudiar letras, de nada te va a servir estudiar filología, de nada te va a servir estudiar derecho, de nada te van a servir probablemente medicina, pero quizás psicología no, odontología tampoco, si tu plan es España. Y ten en cuenta que la homologación, por ejemplo, de medicina puede tardar 3 años y en ese tiempo no vas a poder ejercer como médico. Entonces es pensar bien lo que vas a estudiar y luego quizás aquí al llegar, mientras estás trabajando, como dice María José, haz una carrera técnica, haz una formación profesional técnica, capacítate en algo que te permita salir directamente al mercado laboral en mejores condiciones. Porque a mí que me perdonen, pero a mí me parece que instalar fibra es un mejor trabajo que estar haciendo delivery en una bicicleta. Habrá quien diga además que no va a renunciar a su sueño porque además sentirá que no nació para las carreras técnicas, que no le gustan. Bueno, ante eso no tengo mucho argumento porque la verdad es que la vocación es algo muy individual, pero hay que tener en cuenta entonces
que se va a pasar un poquito más de trabajo. No quiere decir que todos los periodistas, por seguir con el ejemplo, que todos los periodistas estén condenados a vivir en la precariedad, pero sí es cierto que va a requerir un poco más de estrategia, un poco más de trabajo, un poco más de astucia, de planificación, de encontrarle la vuelta para hallar esa rentabilidad y que ejercer esa profesión humanística que te apasiona te permita en España vivir en mejores condiciones que, digamos, el promedio de los profesionales que se dedican a esa área, porque la verdad es que cada país tiene su situación, cada país tiene sus características, y la de España en este momento es que son las carreras relacionadas con la tecnología las que tienen mayor campo laboral y mejores beneficios. Exactamente. Entonces, capacitarse y estudiar después de emigrar, sin lugar a dudas, sí. Si tú quieres salir de la precariedad, tienes que capacitarte. Puedes llegar a España con tu título, puedes incluso meter a homologar tu título antes de venir a España para que ya esa homologación vaya en proceso si tu título requiere estar homologado para poder ejercer aquí, como por ejemplo medicina, psicología, etcétera. Pero también tienes que prepararte psicológicamente para ver qué oficios son demandados y estudiarlos. Pero eso sí, estudialos aquí, después de llegar. Estudialos aquí, sobre todo títulos, cosas más, por ejemplo, instalador de fibra, etcétera, por decir algo. Pero estudialos aquí porque un título de aquí, en cualquier caso, vale más que un título de allá. Y es porque es normal, porque no, porque tú puedes decir, pero es que el pensum de aquí de Venezuela es más completo. Puede ser más completo y lo que tú quieras, pero a la hora de un empleador querer contratarte, ver un título de una institución española vale más que de una institución venezolana. Punto. Y con estas recomendaciones... Me han cortado así de la nada, plácata, porque estaba inspirado. Sí, bueno, pero la verdad es que se nos agota un poquito el tiempo y no dejas de tener razón. Al final, emigrar también implica estas cosas, chocar un poquito con la realidad y darte cuenta que tienes que, como hablábamos en un episodio anterior, abrir un poco la mente y darte cuenta que hay paradigmas que hay que cambiar. Con estas recomendaciones, bueno, nos despedimos en esta ocasión, recordándoles, bueno, nosotros somos Enrique Vázquez y María José Flores y este podcast se llama Vida de Inmigrantes. Y por favor suscríbanse, denle me gusta, coméntenlo, compártanlo y una vez más, gracias por escucharnos.